Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes ahí, amados hermanos, la paz de Jesucristo en sus corazones, deseando que el Dios Todopoderoso los tenga con bienestar espiritual a cada uno de ustedes ahí en sus hogares y que su vida espiritual vaya teniendo ese proceso de crecimiento para ir combatiendo siempre contra el enemigo, que Él siempre está presto, Él no se cansa, Él no siente calor, no siente frío, no siente hambre, no siente nada del sistema de lo que es la atmósfera que nosotros, porque nosotros tenemos cambios en la atmósfera, ¿verdad? Sabemos que cuando está haciendo frío nos afligimos, cuando está haciendo calor ahorita también nos afligimos. Hermano Dani Martínez, Dios me lo bendiga ahí. Amado siervo, muchos saludos a mi hermana Tesla, por favor, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Pues vamos a ver en esta hermosa noche, son las 9:13, pues me dispuse a poder compartir con usted este hermoso tema que dice que aunque las circunstancias no me sean favorables, oiga muy bien, yo siempre adoraré a Jehová. Gracias, mi hermano Dani, gracias por eso. Dice que aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová. Esa es la base fundamental de alguien que dice que verdaderamente ama al Señor, ¿verdad? Es por eso que en esta hermosa noche nos dice el Salmo 31 en el versículo 22, que ese es el texto que vamos a utilizar para poder entender lo que el salmista quiso decir con estas palabras, las cuales salen de su corazón, y recordando siempre que los salmos son un mensaje poético, ¿verdad? De los que escribieron y pudieron entender lo que ellos decían. Por eso es que nosotros también, cuando hacemos estos mensajes, ahí tenemos que saber de que cada uno de los salmos tiene un mensaje, algunos profetizando las acciones que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer cuando vino a la tierra hace 2025 años, ¿verdad? Estaban profetizadas, también está profetizado el milenio, todo lo que el Señor va a hacer. Pero en este caso vamos a ver un tema que nos va a ayudar en las diferentes situaciones que nos encontremos. ¿Por qué? Porque acordemos que el hecho de que seamos cristianos no significa que no sentimos. Sí sentimos, pero tenemos una capacidad de algo y de alguien que va a actuar en medio de aquello que no se mira, ¿verdad? Porque nosotros estamos a veces orando, intercediendo, ayunando, estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos demanda, pero miramos que no hay respuesta. Pero eso no quiere decir de que no se esté recibiendo lo que usted y yo estamos haciendo, sino que hay un trabajo especial del enemigo que hoy lo vamos a ir viendo, ¿verdad? La primera parte, pues nosotros debemos de entender que cuando nosotros decidimos querernos concentrar y servirle al Señor como Él demanda, el enemigo va a tratar de manera especial con usted y conmigo de poder desviarnos del plan que hemos determinado hacer para Dios. Pero cuando usted mire que todo se le viene encima y está mal, diga usted, estoy haciéndole daño a Satanás. Pero cuando usted no tiene problemas, cuando ayuna, cuando ora, póngase, como dicen los muchachos, del entendimiento del vulgo que tenemos, pongámonos pilas. Significa de que eso no le está afectando al enemigo. Entonces dice el salmista en el capítulo 31, del versículo, el versículo 31, versículo 22. Ahí está el tema por lo que hoy voy a hablar, aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová. Esa es la convicción que debemos de tener los cristianos verdaderos. Adorar a Dios en medio del problema es algo que demuestra delante de Dios que verdaderamente le amamos. Y mire lo que dice el texto bíblico, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero dice ahora, pero tú oíste
tú oíste mis ruegos cuando a ti clamaba. Bellas palabras de alguien que conocía a Jehová Dios y que él sabía lo que tenía que hacer en medio del problema. Siempre trato de ser sencillo en la enseñanza. ¿Para qué motivo? Para que los alumnos que también tengo en el Instituto Bíblico Río de Agua Viva, pertenecientes al Ministerio Profético Viviendo en tu Presencia, Éxodo 33, 14 y 15, con su central jurisdicción en la residencial Jucutuma de San Pedro Sula, siendo la presidenta la pastora Judith Martínez de Chávez. Aquí en este lugar de Flores de Oriente está instalado el instituto y allá en Jucutuma está instalada la presidencia del ministerio. Bendigo a los pastores del ministerio, bendigo a todos los pastores de cada uno de los ministerios que están haciendo su labor, trabajando arduamente y más cuando ellos ya saben de que los días que estamos pasando son días terribles, los cuales los podemos catalogar de esa manera. ¿Por qué? Por las cosas que se están mirando. Tal vez aquí en nuestro continente centroamericano nosotros no miramos nada, pero sí lo damos cuenta por medio de las noticias. Lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? De cosas que están profetizadas y que tienen que suceder. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios dijo a través de su palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar siempre trabajando, estar alimentando nuestra alma y nuestro espíritu, porque son las partes que sienten como va a dar una enseñanza un varón de Dios. No miento el nombre por respeto a él, ¿verdad? Porque ese fue el tema que le exigieron en la congregación. El tema es ¿quién dijo miedo? ¿Verdad? Y como explicamos, que es una expresión que tiene dos connotaciones. Unas, manifestando que tengo valor. Hermana Iris Castro, Dios me la bendiga, ahí donde se encuentra. Y otro es preguntándole a alguien, ¿quién fue el que dijo esa palabra mía? Entonces, cuando nosotros llevamos una enseñanza, el maestro tiene que ir capacitado con todo su material ya redactado en su libro, aún con sus preguntas que va a hacer al auditorio. ¿Para qué? Porque el auditorio, cuando se va a una enseñanza, no se puede utilizar el método evangelístico, sino que tiene que ser una enseñanza con el método inductivo. ¿Para qué? Para que la gente tengan la percepción de hacer preguntas al maestro, ¿verdad? Porque cuando el maestro vuelve monótonas las enseñanzas, las que están congregadas ahí le puedan hacer una pregunta. Y el maestro tiene que estar capacitado en asuntos de escudriñar la palabra de Dios. Es por eso que yo siempre estoy exigiendo a los miembros que están en mis lomos, los cuales Dios me los ha puesto. Pues aquí ya, para sí, pero ahí estamos. Aquí ya en Flores, pues de hecho ya corté, los miembros que tengo aquí ya corté la enseñanza. Pues. Eh, puede ser de que estén interesados en la forma de ellos, pero no interesados en lo que es un instituto. Yo los he tomado en cuenta, pues no los voy a obligar a que quieran seguir estudiando. Ahora en el caso mío yo me sigo preparando. Me sigo preparando porque tengo que ayudar a las personas que están dentro del ministerio, que están dispuestas, y personas que no han tenido la capacidad para ser capacitados en términos de 3 años, ¿verdad? Entonces, es por eso que voy a utilizar esa capacidad de que si alguno ahí estando de observador en este video, porque también quiero comunicarles, si Dios lo permite, vamos a abrir un canal en YouTube para poder estar predicando en directo y que los mensajes que se predican no se borren, sino que estén ahí archivados, ¿verdad? Y cada vez que lo queramos ver, pues pueden tener 10, 15, 20 años, no se pierden, mientras que en YouTube sí hay un problema, ¿verdad?
Más bien decir en Facebook hay un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso. Vamos a abrir un canal en el cual vamos a estar trayendo hermanos para que vengan a predicar siempre bajo el orden que estamos enseñando. Entonces, el tema en esta hermosa noche es, aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová. Vamos a orar y a poner en manos de nuestro Dios este hermoso servicio en el cual, esperando que usted pueda tener una palabra de consolación, a pesar de que esté sufriendo muchas cosas y a las cuales en ese estado nosotros nos sentimos solos, afligidos, que nadie nos brinda la mano, pero hoy se va a dar cuenta que es ahí donde usted debe de hacer su mejor adoración al Dios Todopoderoso. Oremos entonces, Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, me presento delante de tu presencia, Señor, para poder ser partícipe de la exposición de tu palabra, Señor, para que mi vida, como la vida de los que me van a ver, puedan tener, Señor, esa solvencia espiritual de ver las cosas, Señor, que suceden, pero que a pesar de que suceden, siempre seguimos confiando en tu poder, Señor, porque sabemos que eres el Dios único que existe y por eso te damos la alabanza y la gloria a ti. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, que no importa que lo puedan ver, Señor, en diferido, pero que el mismo efecto haga en el corazón de ellos, traiga consolación, edificación y exhortación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, someto principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas que operan en las esferas celestiales juntamente con brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, practicantes de arte mágica y ciencias ocultas, que estén operando en este momento en cualquier lugar, en cualquier persona que me esté mirando, en este momento ordeno que tus ángeles, Señor, los capturan, Señor, y los llevan, Señor, a los demonios al pozo del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que el segundo cielo se abre para que tu presencia fluya en nuestra vida. Gracias, Padre, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, aunque las circunstancias no me sean favorables. ¿Qué quiere decir que aunque las circunstancias, porque dentro de las circunstancias podemos ver un montón de cosas que pueden ser positivas y otras negativas? Son las acciones que nos suceden en la vida, unas por causa del trabajo que estamos haciendo para Dios y otras por el trabajo que Satanás hace también en la parte en esa que nosotros no podemos ver, pero que debemos de tener la seguridad que nuestro trabajo no es en vano. Algo está sucediendo en la atmósfera dimensional y tarde o temprano le va a llegar la respuesta, solamente tenga paciencia. Yo le leo ahora la introducción para que usted ponga cuidado, basado a que esta introducción, como es el preámbulo de mi mensaje, ella tiene que llevar algo que motive a escuchar el tema. Es por eso que la introducción para todos los alumnos que están en estudios de homilética y todas las reglas de interpretación, es necesario que nuestra introducción tenga los elementos, tenga las especies, los condimentos para hacer apetecible el tema que nosotros vamos a llevar a la mente y a la conciencia de las personas que pueden estar pasando diferentes circunstancias y que no hayan salida para poder darle una solvencia. Así es que en esta hermosa noche nos dice así la introducción basado al tema: aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová. Dice que la verdadera vida del cristiano convertido es puesta en balances espirituales, en el proceso diario de nuestro vivir para Dios. Podemos definir que las actitudes que debemos demostrar ante el enemigo tiene que ser aquella que siempre presenta a nuestro Dios como nuestro protector, ¿verdad? Proveedor y sustentador a nuestras necesidades diarias. El salmista David hace alardes de proezas mostrando sus angustias, oiga bien, pero adorando al que lo podía librar
de aquellos enemigos intrépidos que lo acechaban, queriéndolo destruir. Y él ensalza la grandeza de su Creador, elevando una alabanza de victoria en sus circunstancias personales. Como platicaba con mis descendientes hoy, pues tuvimos una reunión aquí, me vinieron a visitar mis descendientes, bendiciéndolos, y es de hecho que a uno de ellos, pues él mismo en el asunto de lo que es Facebook, ahí expone él que le robaron la moto, ¿verdad? Y es de hecho que, como le decía yo, que no quiero, no voy a mentar el nombre de alguien que también ya murió y que fue regidor número 1 por el Partido Nacional en La Lima, entre el 2006 en el gobierno de Mel Zelaya. Pero él fue por el gobierno nacionalista, que fue regidor, y en cierta ocasión venía su hijo de la universidad y se metieron unos ladrones, asaltantes, en el carro y empezaron a quitar los celulares. Y no sé qué error cometió el muchacho, que los delincuentes determinaron quitarle la vida por algo que era recuperable. Recuperable, decir, no es que la policía me lo va a devolver, sino que lo puedo volver a comprar. Pues así como nosotros perdimos todo aquí en Flores de Oriente a causa de la inundación, hoy tengo mejores cosas que el Señor me ha dado a través del pueblo de Dios. Entonces cuando uno mira las cosas desde el punto de vista, ¿qué era lo que el enemigo tenía más adelante para que haya sucedido algo que no lo puedo entender? ¿Por qué? Perdí algo que me cuesta mucho dinero. Son cosas que no las podemos entender, pero que cuando se explican, por eso dice, aunque las circunstancias no me sean favorables, porque de hecho, ¿quién puede sentirse bien cuando le han asaltado y le han quitado algo que él lo compró con muchos esfuerzos? De hecho, nadie se siente, pero cuando hay palabra de consejo, en decir que eso que se perdió, están llenas las empresas, como dicen, todas las empresas que distribuyen motos, así es, están llenas y están esperando que uno vaya. Pero qué bueno fuera que cuando uno pierde un hijo, supiera que en una fábrica ahí lo tienen hecho de vuelta y yo lo voy a recuperar. Esas son las circunstancias, aunque no son favorables, debemos entenderlas. Le decía yo a mi nieto, esa moto usted la va a tener una mejor. Como quisiera yo, le digo yo, poder saber de que en una fábrica me tienen la reposición de mi hijo y que es el mismo, con los mismos sentimientos, pero no se puede. Entonces nos damos cuenta que nosotros debemos de valorar nuestras vidas, como Dios nos las ha entregado, y que por causa del enemigo, el enemigo tenía un plan, pero Dios por su misericordia destruyó el plan, y lo que sucedió fue haber perdido algo que se recupera en términos de días. Pues solo se va nuevamente a otra empresa, lo saca y viene de vuelta con otra. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos esas circunstancias debemos de aprender. Por eso dice que el verdadero cristiano, ¿verdad? El verdadero cristiano convertido dice que es puesta en balance. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos pasa algo, la gente en su propia mente, que no son cristianos, que están de vecinos, ellos mismos dicen, ya vamos a ver qué capacidad tiene este cristiano, a ver cómo lo miramos llorando, porque a ellos les agrada ver un cristiano que no tiene conocimiento desgarrándose, quejándose por cualquier cosa. Como dicen algunos, ahora que me he metido a ser cristiano, ahora paso sacando fiado en las truchas. Antes no lo hacía y se me abundaba el trabajo. Algo está sucediendo para que el dinero no le pueda ser prosperado. Ahí, de hecho, estar sacando fiado es una maldición. ¿Por qué? Porque la comida debe ser comprada. Dios le bendiga a todos. Ahí donde están escuchándome, diciéndole, bueno, la circunstancia que le puede estar pasando a usted en este momento no es la misma mía. Pero cada una de ellas tiene
tiene un propósito en la vida de nosotros a causa de que Dios conoce el futuro, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y es de hecho que el enemigo, como es alguien que tiene conocimientos, sentimientos y voluntad, es alguien que piensa, es alguien que planifica. No es sencillamente como lo tratan en muchas denominaciones que hacen alarde de burla de este espíritu inmundo, pues no saben directamente las capacidades que tiene para podernos doblegar, que si no fuera el Espíritu Santo que estuviera en nosotros, nosotros no le podemos hacer ningún daño al enemigo. Y es por eso que debemos de entender. Por eso dice el salmista, la primera parte que usted puede mirar ahí, dice el versículo 31, versículo 22. Dice así la parte, vamos a ver por parte. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué David decía eso? Pero antes de todo, quiero darle la explicación de la palabra premura. La palabra premura significa aprieto, apuro, prisa, urgencia, instancia, prisa, rapidez, prontitud, apremio, apresuramiento, velocidad, diligencia. En otras palabras, decía yo en mi apuro, decía yo en mi urgencia, decía yo en mi apresuramiento por lo que estaba mirando, cortado soy de tus ojos. Lo que a David le pasaba, y si nosotros lo empezamos a descubrir, él fue ungido siendo un niño, hablando un niño de 13 a 15 años. Cuando él se enfrenta al gigante, él ya anda como entre 13 a 18 años. Ahí podemos tomar en cuenta que era un niño, no era un niño de guerra, sino que era un pastor. Pero cuando Dios lo unge a través del profeta Samuel, le vinieron un montón de cosas que él no las podía entender, pero que las clamó con un espíritu de aseguramiento y se preguntaba en sus pensamientos, porque David lo siguió durante 15 años. Desde que fue ungido, lo siguió para matarlo, pero Dios no permitió que lo hiciera. ¿Por qué? Yo le digo hoy en esta noche, usted y yo somos algo especial. Nosotros vamos a dormir, vamos a morir hasta que nos llegue el tiempo por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte obligadamente tenemos que pasarla. Esa solamente que viniera el rapto de la iglesia es que nosotros no la pasaríamos, tendríamos una transformación de nuestro cuerpo, pero todo mundo, no importa que sea inteligente, la calidad que sea de hombre, tiene que pasar por la muerte. Por eso generación va viniendo, generación se va yendo. Hace tantos miles de años que hay enterrados en la tierra millones y millones de personas. Dentro de 100 años, estos 8.000 millones de habitantes que tiene la tierra ahorita, empezando desde el que ha nacido hoy, van a estar enterrados en la tierra. ¿Se imagina usted? Entonces, dentro del proceso que nosotros tenemos, por eso dice que aunque las circunstancias no me sean favorables, ¿por qué decir que no me sean favorables? Pues a pesar de que soy un hombre o una mujer que estoy dedicado a ayunar, a orar, estoy pasando problemas en los cuales con mi mente y la lógica de mis pensamientos yo no puedo salir de ellos. Yo le digo, amado hermano, amada hermana, amado amigo, deténgase y ponga sus pensamientos en contacto y a decir, ¿qué estoy haciendo para que mi Dios tenga el derecho y que yo se lo pida de poderme estar cuidando? ¿Estoy haciendo algo bueno para Él? Yo le digo en esta hermosa noche, empiece a hacer lo correcto. Dios no trabaja con lo bueno, Dios trabaja con lo correcto. Por eso es que debemos de entender de que
¿por qué? Decía yo en mi premura, decía yo en mi aflicción, eso es lo que va a entender el salmista. Cortado soy de delante de tus ojos. El problema que tenía David era que todos los días donde él estuviera, le iban a decir, Saúl que anda buscando. No era tanto el miedo cuando él iba a la guerra, porque él eso lo había solventado, pues aún se había enfrentado a un gigante y le había quitado la vida. ¿Por qué le había quitado la vida? Porque él sabía que Dios lo había guardado del león y del oso cuando él era pastor, y que así como él le había guardado la vida y le había quitado la vida a esos osos que se oponían, así también se la iba a quitar a ese gigante, y así fue. Y a pesar de tener esa convicción de lo que Dios había hecho, él también en la parte sentimental de humano sintió como que estaba alejado de la presencia de Dios, que no tenía el apoyo de Dios. Y decía en su mente, decía yo en mi premura, pensando en su aflicción, cortado soy de delante de Dios. Te leo esto hermoso aquí. Muchas veces estamos tan convencidos que somos escogidos por Dios. Y tenemos convicción de que Él es nuestro amparo. Tenemos esa convicción de que Él es nuestro amparo. Y hemos pasado muchas circunstancias terribles. Y cuando la gente se da cuenta y dice cómo es que sobrevive ese hombre, cómo es que sobrevive esa mujer. Porque hay circunstancias que no son las personas de afuera las que te las traen, sino que es la misma persona que está a tu lado, viviendo como esposo o como esposa. Porque la verdad es que poder entender la vida espiritual de una pareja para que esa pareja sean como una planta hidroeléctrica que fluye y da luz a las personas que están a su alrededor, no se han dado cuenta esas parejas que entre más sigan divididos y cada quien haciendo su propio negocio, su propia cuenta, porque ese es el problema que hay ahora. Que los hombres con la mujer dicen, yo tengo mi propio dinero, y la mujer tiene su propio dinero. Esa es una división. Y es por eso que no entendemos cuando estamos pasando circunstancias, que no nos damos cuenta que el enemigo las provocó, y nosotros por nuestra ceguera espiritual estamos siendo partícipes, ayudándole más bien al enemigo a que aquello que él tiene planeado se desarrolle dentro del hogar. Es necesario pararnos y voltear a ver los caminos, dice, y preguntar por ellos. Entonces, muchas veces estamos tan convencidos que somos escogidos por Dios y tenemos convicción de que Él es nuestro amparo en los problemas que nos agobian en cada momento. Escuchen muy bien, estamos seguros de eso, de que Él es nuestro amparo, pero también vienen situaciones que nos hacen pensar como carnales y expresamos expresiones que nos hacen sentir en esos momentos que no conocemos a Dios. Por eso el salmista está diciendo, decía yo en mi angustia, decía yo en mi tormento, en mi apuro, en mi aprieto, en mi rapidez, cortado soy de delante de tus ojos. Eso lo pensó él. Pero luego ratificó en el texto bíblico que miramos nosotros, porque dice ahora el texto bíblico, el versículo 22. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Nos da a entender el salmista, el Espíritu Santo por medio del salmista, que no importa la situación que tú y yo estemos pasando, no podemos ver que haya resolución en nada, podemos ver que se cierran las puertas, pero yo te digo en esta hermosa noche, siga insistiendo en la oración.
No te vayas a salir del camino que estás caminando para Dios, sino mantente allí, que muy pronto vas a tener la respuesta de aquello que tú estás necesitando. Y que no lo puedes lograr por medio de tus esfuerzos naturales, sino que tiene que ser Dios que te lo tiene que proveer. Aunque mire las cosas difíciles, puedes ver que otros logran primero lo que tú estabas buscando ya días. Pero es que aquellos no están identificados como cristianos, sino como cristinos. Y eso no les importa participar de cualquier cosa que les pongan ahí. ¿Por qué? Porque como decía un hombre ahí, y tiene la razón, que ahora llega un cantante del mundo, 2 meses lo tienen abajo y luego lo bautizan y ya lo nombran pastor. Y empieza a ministrar ese hombre con los demonios que trae del mundo. No tiene conocimiento de nada. Porque la gente piensa que el hecho de que alguien diga, hermano, usted se va a ir a pastorear a tal lugar, es como que todo me va a salir bien. ¿Por qué? Porque a la postre, pues el apóstol o el quien sea el que Dios utilizó para levantar ese ministerio, te diga, hermano, te vas a ir a pastorear a tal lado. Pero resulta es que necesitamos, hermano, tener capacidades de conocer primeramente quién es el enemigo, quién soy yo, quién es Dios, para que Él me pueda estar proveyendo todo lo que yo necesite. Porque puede ser de que yo no tenga comida, pero también el enemigo está peleando. ¿Para qué? Porque después de que no tenga comida, está haciendo entradas intrépidas en mi hogar con muchas cosas. Y es ahí donde el conocimiento absoluto y total de Dios es el que echamos mano nosotros. Por eso Pablo recomienda que no se ponga en un lugar donde hay que administrar gente neófita. ¿Por qué? Porque esa gente cae en lazos del diablo. Hay gente que está ministrando obras y están en un desorden. Están en un desorden en la vida moral. Cuando me refiero a eso es que personas que están están cometiendo un adulterio que es conocido, y que el apóstol o que sea les dio libertad para que sigan haciendo eso. Y tú te imaginas que te esté ministrando. Y te voy a decir un ejemplo, así como esa mujer, la esposa, la que fue esposa de Maldonado, se volvió a casar esa mujer diciendo que el Espíritu Santo le había dicho que se casara. Y luego hoy que se separa diciendo que el Espíritu Santo le había dicho que volviera juntamente con Maldonado. Esos son los tipos espirituales que están llevando a desgracia a la gente. ¿Por qué? Porque Satanás ha hallado una forma tan sutil de estar utilizando la misma palabra para llevar al desenfreno de que muchas gentes vivan sin el temor a Dios. ¿Por qué? Porque si el pastor me lo dijo, yo confío en el pastor, aunque la palabra no me dé la autoridad. Por eso es que nosotros debemos de arreglar nuestra vida moral delante de Dios para poder ministrar personas. Que esas personas, si miran que soy un ejemplo en la administración del hogar, estoy viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios, puedo hacer. ¿Por qué? Porque se puede levantar alguien y me puede hacer una pregunta, hermano, ¿y usted por qué está pastoreando y usted se encuentra en un adulterio? ¿Por qué? Usted no se ha divorciado, no se ha casado. Y empiece yo a decirle, no, es que el ministro que me trajo me dijo que no había problema porque, como dice San Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ese texto no te da la libertad para que hagas eso. Porque si tú miras Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado a vosotros. Entonces nosotros no podemos estar haciendo aquello que se mira bien. Nosotros debemos de hacer lo correcto. Y personas que están ministrando en ese estado, hermano, yo le digo,
Es un problema. Es un problema cuando empezamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer esa persona con las personas que están llegando? Va a ser el mismo desorden. Entonces, aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová. Si el salmista sabía de que el problema que le estaba pasando lo hacía pensar en su mente natural, de que estaba abandonado, de que Dios ya se había olvidado de él y por lo tanto los enemigos lo iban a tomar preso y le iban a liquidar la vida. Pero luego él dice y argumenta ahora. Y dice así. Pero esa es la parte racional del ser humano. ¿Cuál? Y que nos pasa siempre que cuando miramos que no tenemos respuestas a nuestras peticiones, que estamos, oiga bien, que estamos haciendo con gran fervor y que más bien nuestro problema, bien de enfermedad, económico, moral o espiritual, no tiene ninguna respuesta por parte de Dios. Entonces volvemos a leer. Decía yo en mi premura, en mi angustia, en mi aprieto, en mi aflicción, cortado soy de delante de tus ojos. Eso lo pensaba el salmista. Pero luego el salmista está exponiendo, le estoy leyendo lo que he escrito, ¿verdad? De los mensajes que el Espíritu Santo me ha dado. Y yo puedo decir que es el Espíritu Santo porque soy una persona del vulgo de tercer grado, ¿verdad? Y sé que esto me lo ha dado el Espíritu Santo. Dice que cuando el salmista está exponiendo que en su afán de tener la respuesta deseada, más bien sentía que estaba abandonado, solo en su aislamiento. Todo lo que él miraba era la prosperidad del maligno acechando su vida, y eso lo hacía sentir un aprieto, sintiendo miedo, deseando con urgencia una respuesta positiva del Creador para ser liberado del miedo que sentía por mirar que los planes de los impíos prosperaban y que la espera de él no presentaba ninguna solución. Por eso, como dijo el tema, ¿quién dijo miedo? David tuvo miedo. Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Jehová Dios, capítulo 3 de Génesis, versículo 9 y 10. Me escondí, dijo, porque tuve miedo. Abraham, cuando fue a Egipto, tuvo miedo y le dijo a Sara que dijera que era hermana de él, para que no lo fueran a matar. Lo mismo hizo Isaac también. Lo mismo hizo Elías, siendo un hombre que Dios lo había utilizado. Se fue a meter a una cueva. Y Jehová Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él trajo una expresión como espiritual. Sentí gran celo por Dios, dijo, porque solo yo he quedado y hay a todos los profetas. No, le dijo Jehová, sal de ahí porque todavía tengo 7,000 que no han doblegado rodilla delante de los baales. Por lo tanto, no hay una causa justa para decir que cuando nosotros sentimos que aquello que lo estamos poniendo, yo le digo a usted en esta hermosa noche, puede hacer de que se sienta solo, puede hacer que se sienta hasta sordo a su oído, usted no escucha nada, pero usted no tiene la convicción de que alguien lo está mirando y lo está escuchando. Qué hermoso es que usted entre en la plenitud de su adoración, no pidiéndole que le dé esto ni de que lo que le dé lo otro, sino exaltando la grandeza del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista expone la segunda parte del texto bíblico, que es tan maravilloso, y dice que así, pero tú oíste a la voz de mis ruegos, palabra plural. No dijo a la voz de mis ruegos, sino a la voz de mis ruegos.
Él se había enfrascado. David tuvo miedo y pensó de que la vida le estaba en una balanza. Pero luego en ese miedo entró en la parte dimensional del Espíritu Santo y empezó a clamar, empezó a rogar, aunque no tenía respuestas inmediatas, pero él tenía el conocimiento de que el Dios Todopoderoso lo estaba mirando y lo estaba escuchando. Porque dentro de ese ambiente atmosférico que nosotros miramos, por eso estamos hablando en esta hermosa noche. Hermana Sonia Martínez, Dios me la bendiga ahí donde usted se encuentra. Cuando nosotros estamos orando por una necesidad, debemos de entrar a la presencia de Jehová Dios, que no vamos a lograr lo que queremos, sino que vamos a lograr lo que Dios tiene en el plan. Dios no nos da lo que nosotros necesitamos. Sí, oigan, Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros entramos a adorar a Dios en el momento, no importa cómo esté pasando lo que esté pasando, usted dice ahí en la presencia de Jehová Dios, no importa lo que pase, Señor. Estoy seguro que me estás mirando y me estás escuchando. Mi adoración, mi exaltación es para ti, Señor, la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu poder, las maravillas y tu amor por la misericordia que tienes por nosotros los seres humanos. Y empieza usted, y eso no le gusta a Satanás, ver que usted se encuentre en una circunstancia que no es buena, pero que usted no está viendo la circunstancia, sino que lo que está viendo es el que le va a arreglar las circunstancias. Porque cuando nosotros adoramos en el problema que nos tiene abatido y decimos, Señor, es que es cierto, mi carne, mi espíritu y mi alma se sienten agobiados por lo que está pasando, pero aún ahí en la eternidad de mi corazón, como dijo el hombre aquel, Job, dijo, como quisiera, dijo él, que mis palabras quedaran esculpidas en una piedra. Y dijo, yo sé que esta mi piel un día se va a perder, pero yo sé, dijo, que yo he de ver porque sé que mi Redentor vive y lo he de ver con mis propios ojos. Esa es una seguridad que tenía ese varón. Entonces nosotros podemos estar pasando cosas difíciles que nadie se da cuenta. Ahí en la intimidad de su vida está pasando algo. Y que usted no haya ninguna salida y a pesar de que está orando, está clamando y usted ve que no hay nada, que más bien se va empeorando aquello, la enfermedad que tiene se le va empeorando y se le van haciendo un montón de cosas, está pidiendo trabajo y le viene menos escasez, está pidiendo que Dios lo ayude en tal parte, su dinero usted lo invierte y mire que se le va como agua. Párese un momento y dígale, Señor, yo no te he estado adorando a ti, sino que he estado adorando las bendiciones. Pero de aquí en adelante, Señor, te voy a adorar a ti porque tú eres el que da las bendiciones. Si las bendiciones no llegan a mi vida, es porque no me las merezco. Y cuando llegan a mi vida, es por tu misericordia. No tengo nada, ninguna puntuación yo a favor para decir, por mi inteligencia lo hice, lo logré. Entonces, aunque las circunstancias no me sean favorables, yo siempre adoraré a Jehová Dios. Entonces nos dice, el escritor, y siendo el rey, no solo pensaba que estaba abandonado y lleno de miedo. Escuche muy bien, ese es el problema. Estar abandonado y lleno de miedo. Su mente no solo pensaba que Dios lo había dejado solo, sino que también pensaba que su vida había llegado a su fin y que él ya no representaba algo importante para Jehová. Analizando estas palabras, podemos decir que hoy entendemos la situación de David, cuando tú y yo también pasamos este problema de sentirnos abatidos por la soledad y la falta de cobertura de Dios. Cuando entramos a nuestro aposento a adorar
y no sentimos cobertura de Dios cuando entramos en nuestro aposento a adorar y no sentimos que Dios nos habla. Más bien sentimos que nuestra oración está vacía, seca, que no tiene el poder para traspasar el segundo cielo y llegar a la presencia de Jehová. Esos son los riesgos que tenemos que confrontar en la vida espiritual y romper esos mensajes negativos enviados a nuestra mente por nuestro enemigo acérrimo que tenemos. Tenemos un enemigo acérrimo. Yo le voy a leer un texto bíblico para que se dé cuenta que cuando nosotros predicamos y vamos a utilizar un texto para defender la predicación, debe de estar de acuerdo a lo que estamos hablando. Porque muchos nos queremos defender con textos bíblicos, pero no sabemos directamente qué es un contexto. Entonces, mire, capítulo 2 de 2 de Corintios, Pablo le explica a la iglesia de Corintios algo que ellos no entendían. Y hoy se lo digo también en esta hermosa noche. Que dice Pablo, oiga bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que cuando nosotros hablamos de maquinar, estamos hablando de formar un proyecto. El enemigo no descansa haciendo proyectos para usted, para mí. Y teniendo el conocimiento de que eso no falta, yo no me puedo estar durmiendo. Yo tengo que estar haciendo mi trabajo delante de Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándome. Porque cuando la persona ya deja de congregarse, hermano, ya perdió el contacto con aquel que usted ama. Y solo le pongo una experiencia y le pongo un ejemplo. Aunque una mujer y un hombre se amen, y se va para los Estados Unidos, cualquiera de ellos, los primeros días se están llamando unos a otros y pasan 6 meses, 1 año, y de repente cualquiera de los dos, el que se quedó en Honduras o el que está en los Estados Unidos, dejó de hablar. ¿Eso qué significa? Que ya hay otra llanta de respuesta ahí. Entonces, nosotros podemos entender que si el enemigo tiene la capacidad de maquinar, usted busque, investigue la palabra maquinar y se va a dar cuenta el enemigo que tenemos. Es por eso que el salmista decía así, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. En otras palabras, el salmista pensó que el plan que había para destruirlos se iba a llevar a cabo sin que nadie los pudiera detener, porque decía, fui abandonado por Dios. Pero ahora él recapacita. Él recapacita y dice lo siguiente: pero tú oíste a la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Esto da a entender de que hubo un cambio de directriz en lo que él estaba haciendo. Yo te digo hoy en esta hermosa noche, tú a veces te quejas delante de Dios de un montón de cosas, y es que eso es lo que Dios no quiere, que te quejes. Que no llegues al aposento donde tienes para adorar ahí, a llorar y a decir un montón de cosas. Olvídate de llorar delante de Dios. Llora delante de Dios porque le demuestras a Dios que estás agradecido por lo que te está pasando, pero no por las cosas que necesitas. Dios sabe la necesidad que está en ti. Yo te digo, ayúdate a ti mismo. Ayúdate a ti mismo haciendo la voluntad de Dios. Porque dice el salmista, soy de delante de tus ojos. Ese era el hombre natural. Pero ahora en la segunda parte, ahora entra el hombre espiritual. Porque hay un pleito entre ellos dos ahí. Pero tú oíste a la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.
Ahora hay un cambio de actitud en el salmista. Él no rechaza que en su premura, en su raciocinio, lo hizo dudar y sentirse demolido por el espíritu de soledad y miedo. Y al mismo tiempo que su vida había llegado a su fin, al mirar la prosperidad de los enemigos que lo acechaban y que Dios no actuaba a favor de él. Imagínate hasta dónde tienes que tener conocimiento. Que aunque tú mires que alguien te está vituperiando y en tu mente empieza, Señor, ¿por qué me está pasando eso si yo solo paso orando? Pues eso es lo que te digo, piensa que eso que estás haciendo es lo que el enemigo está provocando en la intimidad, en esa atmósfera mencional, que tú, como no te has dado cuenta que estás ayunando, que estás orando, que estás leyendo la palabra, estás haciendo algo que al enemigo le molesta y él va a utilizar cualquier medio para sacarte de ese acto que estás haciendo. A tu propio esposo, a tu propia esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos. Entonces cuando mires tú que actúa alguien así, dice, ya sé quién es el que está actuando, pero no le voy a hacer caso, yo voy a entrar en adoración. Entonces, por eso es que dice que el salmista estaba aislado en una isla de sus propios pensamientos. También hoy puede ser de que a ti te esté pasando que estás nadando en una isla y te estás ahogando en tus propios pensamientos porque no sabes hacer nada. Hermano Antonio García, Dios me lo bendiga ahí en su hogar. La paz de Jesucristo en su corazón. Se nos acaban, cuando nosotros perdemos la visión espiritual, perdemos el contacto con la divinidad del Dios Todopoderoso y empezamos a razonar con el razonamiento del hombre carnal y se nos olvida el razonamiento del hombre espiritual. Entre más mal te esté yendo, tienes que estar haciendo aún más y porque estás orando 1 hora y porque estás ayunando un día en la semana, tú miras que se te ha revuelto un montón de cosas, pues dile, Señor, pues como ya miré que estoy haciendo efecto en eso, pues voy a trepar a 2 horas y voy a trepar a 2 días de ayuno. Y te vas a dar cuenta que cuando ya empieces a entender cómo trabaja el enemigo, tú vas a tener la capacidad de echar mano de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Es importante. Amén, hermano Antonio García. Gracias por su bendición. Dios me lo bendiga a usted también grandemente. Entonces podemos ver nosotros que las situaciones de las bendiciones a veces cambian. Y cuando Dios permite esas cosas porque quiere que tú dejes de poner la mirada en las bendiciones y que aprendas a poner la mirada en el que da las bendiciones. Porque cuando tú tienes la mirada en las bendiciones, a ti se te olvida quién es el dueño de eso. Cuando consigues trabajo, se te olvida darle el diezmo al Señor y cuando se lo das renegando. Cuando ofrendas, das un montón de cosas. Y ya te digo que hay cosas que no se pueden entender con la mente carnal. Tiene que ser con lo espiritual. Es por eso que, como el salmista se había dado cuenta de que había una actitud de él, en el cual el raciocinio, la lógica del hombre natural, lo estaba haciendo perder la visión espiritual y él ya pensó, al decir, en mi premura, en mi aflicción, en mi desgracia, en mi opresión, yo dije, cortado soy de entre los hombres, ya entre tus ojos. ¿Por qué? Porque miré que el enemigo estaba prosperando con lo que estaba haciendo en contra de ti. Y yo te digo, cuando tú mires que el vecino está prosperando haciéndote algún daño, entra en el aposento de Jehová Dios y empieza a extender tus manos y dile, te agradezco, Señor,
porque hoy sí me doy cuenta el precio que tiene tu salvación. Me doy cuenta el precio que tengo yo como tu hijo. ¿Por qué? Porque si esto no estuviera sucediendo, entonces yo sería un religioso más. Y es por eso que te digo en esta hermosa noche, no te preocupes por las circunstancias que estás pasando. Hay personas que se están ahogando con una cuchara de agua en la nariz y solo es de quitársela. Y la visión vuelve otra vez. A ver. Yo siempre cuento una historia de alguien que se está ahogando en una situación que andaba con mi papá en el año 66, por lo menos ahí. Andaba en unos 7, 8 años ya. Y nosotros andamos a un lado del río Lúa. Y como a 1 kilómetro andaba un hombre al otro lado, en un lugar que le decían por sobrenombre La Azulona, le decían en San Manuel Cortés. Y ese hombre, pues no sabía nadar mucho y se tiró del otro lado y empezó a nadar y luego se cansó y empezó a gritar que se está ahogando. Se está ahogando y gritaba, por favor, ayúdenme. Y la gente gritando, haga el esfuerzo, trate a pararse, pero el miedo no lo dejaba a él porque él sabía que ese lugar le decían Azulona y era profundo. Y ya en su agonía, él puso los pies y el agua le daba a la cintura y se está ahogando. Gracias, hermano Antonio García. Gracias, amado siervo. Sí, gracias. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, no esperes que todo te va a llegar. Y si te va a llegar, va a ser en el orden que Dios quiere. Porque nosotros queremos hacer la que hacen los muchachos que utilizan la extorsión para sacar dinero. Queremos hacer lo mismo con Dios, ayunando, orando y leyendo la palabra. Y decirle cuando nos está yendo mal, Señor, pero estoy haciendo esto, lo otro y lo otro. Y en vez de ponerte a pensar, sí, ya sé yo lo que está pasando, el enemigo está trabajando porque estoy haciendo esto. Y desde el momento que me está poniendo problemas, es que esto está siendo tomado en cuenta por mi Dios. Entonces el conocimiento espiritual, el conocimiento absoluto, como te explico, hay muchos apologistas, teólogos ahorita, hermano, peleando pastores con pastores por posiciones teológicas. Y yo estoy de acuerdo que sí, deben de haber, hay que pelear por la verdadera obra del Señor, ¿verdad? Pero el asunto es que esto, Satanás lo está utilizando como un método para poner diferencias entre el mismo pueblo de Dios. A mí no me aflige que alguien me critique de esto y de lo otro. Que alguien me diga, pastores sinvergüenzas, y yo le digo a ellos cuando les respondo así, sí, yo también fui así cuando me llegaba a visitar el pastor que llegó primero, que hoy ya el Señor se lo llevó juntamente con su esposa, hermano Sergio Membreña y mi hermana Marina. Yo así decía cuando llegaban a visitar a mi suegra, que también ella ya partió delante de la presencia del Señor. ¿Para qué le da de comer a ese hombre barrigón? Mire ese alegado. Digo yo, ahora tiene razón la gente de decir, miren ese viejo barrigón que no trabaja nada. Y qué bueno que me digan así, me alegro directamente porque me hacen recordar el mal hablado que fui yo también. Así es que nosotros debemos de entender eso, que cuando el enemigo le trae problemas que le hace que se le revuelva a la familia, diga usted en su corazón, Señor, estoy seguro que esto está haciendo efecto porque se ha revuelto mi familia, mis vecinos, todos están en contra. Mis jefes se han revuelto, me han dicho que ya no voy a seguir trabajando. Y dígale, Señor, si ese hombre no quiere que yo siga trabajando, pues tú me tienes un lugar mejor. Señor, si tú permites que la moto me la haya robado un ladrón, no hay problema, Señor. Como dijo Jesús, si alguien te quita la capa, dásela. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios caiga a él. Dios tiene algo mejor en la vida de nosotros. Yo no soy cristiano emocionalista, sino un cristiano realista. Ya tengo, gracias a mi Señor, 38 años. Voy a cumplir de andar en el Señor con el Santo Espíritu y mi Señor, pues, a pesar de que soy un hombre del vulgo, me ha dado esto que ustedes pueden ver hoy. Ustedes lo pueden analizar si me entienden, es el trabajo mío. Hacer que me entiendan que cuando las circunstancias se miran tan difíciles, por eso te digo, hermano, yo no sé lo que te está pasando ahorita en este momento.
No voy a empezar como el profeta. Los profetas ahora se han tirado a estar profetizando. ¿Por qué? Porque a la hora llegada tienen un mensaje. Ya sabes, hermano, si puedes colaborar con el ministerio. Entonces están pidiendo Cristo. Yo no te estoy diciendo eso, hermano. Yo soy bendecido grandemente por mi Dios y suficiente, teniendo, como dijo Pablo, teniendo alimento y abrigo, con eso estoy contento. Yo no necesito más. Entonces, aunque las circunstancias no me sean favorables, pues si como cristianos queremos que todo lo salga bien, yo te digo, amado hermano, aprende esto. Van a haber cosas que no las vas a entender, que te está yendo mal, pero ese es un propósito para que siempre tengas el conocimiento de que tu vida depende de Dios y no de tus capacidades intelectuales, como hace el señor Narrala, ¿va? Que ese, ese hombre tiene una mente de niño que toda la gente es ignorante, no se capacita. Pero bueno, hay que seguir orando porque la Biblia nos manda a orar por ese tipo de personas para que les alumbre la luz de Cristo y un día se puedan arrepentir de sus malas acciones. Entonces, dice el salmista, pero tú oíste mi voz. Ahora entra en recapacitación el hombre espiritual y deja a un lado al hombre carnal, porque el hombre carnal decía, cortado soy de delante de tus ojos. En mi premura decía yo, cortado soy delante de tus ojos. Eso lo dijo el hombre carnal. Pero ahora el hombre espiritual cambia. ¿Por qué? Ahora entra el entendimiento, el conocimiento absoluto. Dice, pero tú oíste a la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Qué maravilloso es tener la seguridad de lo que estás haciendo. Dios te lo está tomando en cuenta. Aunque las personas que estén a tu alrededor te pueden estar criticando, pueden estar viendo un montón de cosas, entiéndelos. Tú debes de entender a las personas aunque a ti no te entiendan. Nosotros debemos de amar a las personas aunque ellos no nos amen. Debemos de comprenderlas aunque no nos comprendan. Por eso es la gran diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces dice que ahora hay un cambio de actitud en la vida, en el hombre interno de David. Y ahora dice, pero tú oíste a la voz de mi ruego. Ahora él está asegurando que a pesar de que ha tenido esos pensamientos negativos, Dios lo estaba escuchando. Y es que Dios se ríe de nosotros cuando nosotros empezamos a decir primeramente lo que me está pasando. Tú sabes, Señor, lo que me está pasando. Yo no le digo al Señor lo que me está pasando. No, yo, Señor, vengo delante de tu presencia a glorificar tu nombre por lo que tú eres. Porque eso me agrada, Señor, saber que nunca me imaginé, Señor, que tú me ibas a escoger para esta maravilla, Señor, de poder estar pastoreando, de poder estar enseñando, de poder estar compartiendo con tu pueblo las palabras, un mensaje de aliento a la conciencia, un mensaje de una salida a ese problema. Y como dicen, a veces el problema solo está de hacerse un lado. El sabio ve el mal y se aparta. Pero a veces nosotros se nos revuelve el viejo hombre. Y alguien nos está diciendo tonto y nosotros queremos decirle que no soy tonto. Y con eso estás contrarrestando contra el enemigo. Entonces si alguien te dice tonto, no le contestes y sal de ese lugar porque no puedes tratar con esa persona. No puedes tratar con esa persona. Tú eres un hombre espiritual, eres una mujer espiritual y concéntrate en tu trabajo. ¿Tu trabajo cuál es? Estar intercediendo, estar trabajando por la obra del Señor. Entonces dice que ahora, mira bien lo que te explico y con esto pues vamos terminando ya. Y ahí me perdona por el tiempo que me tomé, ¿verdad? Porque ya agarré, ya son las 10 y 18 y ya voy sobre una hora. Entonces quiero leerte esto para terminar. Dice que ahora hay un cambio en la actitud por el salmista. Él no rechaza que en su premura, en su aflicción, su raciocinio lo hizo dudar y sentirse demolido por el espíritu de soledad y de miedo. Y al mismo tiempo que su vida había llegado a su fin al mirar la prosperidad de los enemigos que lo acechaban y que Dios no actuaba a favor de él. Eso nos hace pasar cuando perdemos la visión espiritual.
Pensamos que Dios nos abandonó y es que no, Dios está allí, pero tienes que aprender tú a ser un verdadero adorador en las buenas y en las malas delante de Dios. ¿Qué acaso, dijo Job, solo daremos gracias por lo que nosotros recibimos? Pues dijo el desnudo, nací, desnudo hoy, sea siempre Dios, Jehová Dios, Dios, Jehová Dios quitó, sea siempre bendito el nombre de Jehová Dios. Es por eso que debemos de entender las cosas. La vida espiritual no es cosa fácil, pero es cosa bien sencilla cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, que es nuestro guiador. Yo en esta hermosa noche te digo, voy a hacer de que te sientas solo. Voy a hacer de que tú mires de que nadie te ayuda. No te preocupes. No te preocupes. Que hay alguien que se está. Y como dice el salmista con esta palabra te termino. El Salmo 40. El Salmo 40 dice algo maravilloso. Que si tú lo pones por obra, y es de hecho que el salmista David lo escribe ya, dándole honras y glorias a Dios por el motivo de que al principio pues se sentía demolido por los problemas, pero el Salmo 40 dice así: pacientemente esperé. Oye bien la palabra. Mire, por eso es que uno debe entender estas partes. Cuando uno lee, utilizando la gramática, dice, pacientemente esperé a Jehová. No dice en Jehová, sino a Jehová. En otras palabras, el texto está diciendo así, hablando así, de que él esperó que literalmente Jehová Dios pasara por la vida de él. Y dice así, y se inclinó a mí, dando una expresión de que el cuidado que Dios había tenido de pararse y de escuchar, y dice, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, allí en la premura, del lodo cenagoso, y ahora dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Una experiencia maravillosa. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Loado sea Jehová Dios, como dicen algunos. Bendito sea el nombre de Jehová Dios por lo que Él por medio de sus palabras nos da, ¿verdad? Así es que, amado hermano, en esta hermosa noche, pues, como siempre sigo diciendo, ¿verdad? A cada uno de los alumnos yo le pido de que haga un análisis de los mensajes que predico, qué fue lo que pudo ver en este asunto, en cuanto a que dentro de lo que es el mensaje debe de llevar unidad, debe de llevar lógica, debe de llevar proporción. Todo eso tiene que llevarlo el bosquejo, ¿verdad? Cuando lo predicamos. Entonces debe de llevar la unidad entre divisiones y subdivisiones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estamos predicando, no se nos agote el material que traemos y luego empecemos a estar repitiendo y a estar diciendo gloria sea al Señor, aleluya. ¿Y por qué lo dice ese predicador? Porque cuando ve el catálogo que se le acaban las palabras que traía al principio, eso es lo que se ponen a decir y a contar anécdotas, a contar un montón de chistes dentro de la predicación. Y en este asunto yo me dedico directamente a predicar la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Eso decía el salmista como hombre natural. Pero luego dije, pero tú escuchaste mi voz y mi clamor que a ti así. Entonces, amado hermano, gracias por el tiempo que me han permitido. Dios les bendiga y nos miramos en otro día. La paz de Jesucristo en sus corazones. Muchas gracias y pasen muy buena noche.